¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Reporte Minero por las pantallas siempre de Canal 24 Horas en nuestras plataformas. Aquí discutiendo, conversando sobre las novedades de la agenda minera y energética. Un programa que vamos a estar justamente hablando de ciudadanía, legislación, pero también de una empresa tan importante como Enami. Vamos a estar analizando la legislación ambiental y los desafíos para el sector en esta materia. Vamos a estar conversando también sobre pequeña, mediana minería y los planes de Enami para reactivar el sector. Temas, por supuesto, que vamos a estar incorporando dentro de la conversación, especialmente con el trabajo que se está haciendo desde Enami para rentabilizar activos. ¿De qué se trata? ¿Qué hacer con las pertenencias mineras? También con respecto a la situación de la institucionalidad medioambiental, los cuellos de botella, los proyectos que están paralizados, que no pueden seguir principalmente por aspectos judiciales. Eso y mucho más en la conversación, aquí, en la mesa de Reporte Minero. Además, conoceremos cómo los proveedores mineros incorporan el análisis de Big Data para optimizar la operación de los equipos. Y como todas las semanas, revisamos las principales noticias de la agenda minera y energética. Acompáñanos en este nuevo capítulo de Reporte Minero. La empresa nacional de minería, Enami, se encuentra elaborando un plan para rentabilizar activos y evalúa también traspasar parte de su propiedad minera. Hoy nos acompaña Andrés Ugarret, vicepresidente ejecutivo de Enami, para comentarnos sobre estas futuras medidas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido nuevamente a Reporte Minero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, a ver, primero que todo, ¿por qué rentabilizar activos? ¿Por qué Enami tiene que llegar a este tipo de medidas para, de alguna manera, generar recursos, fondos? ¿Cuál es el objetivo hacia adelante? Bueno, básicamente por el fin que tiene la Enami de fomentar y desarrollar lo que es la minería en el segmento de la mediana y de la pequeña minería. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, obviamente esto es una empresa del Estado, y como tal también tiene que generar actividades que le permitan, ¿cierto?, mantenerse en el largo plazo. Profundicemos un poquito, lo hemos comentado muchísimas veces, pero es bueno reiterarlo, el rol que cumplen ustedes con la pequeña y mediana minería, que finalmente es una espalda para aquellos pequeños y medianos productores, empresarios que están tratando de surcar en esta agua donde los peces grandes son mucho más grandes. Exactamente, bueno, y por eso mismo una de las ventajas competitivas que tiene la minería es justamente el desarrollar el volumen, y eso es lo que hace un poco la Enami, el poder generar, ¿cierto?, un poder de compra que permita entonces nivelar la cancha para los pequeños productores, los medianos productores, frente al mercado en donde se juegan las grandes líderes. A ver, varias medidas. Comencemos por rentabilizar los activos a través de las pertenencias mineras. Entiendo que hay varios puntos, por ejemplo, dividir propiedades. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Licitación? ¿Asociación? Estamos hablando de más de 340.000 hectáreas en propiedad de Enami. Sí. Bueno, partir diciendo eso, nosotros somos dueños y propietarios, ¿cierto?, de una gran cantidad de propiedades mineras a lo largo de todo Chile, que está concentrada prácticamente en la segunda, tercera, cuarta región, pero también hay propiedades en el resto de las regiones. De esas propiedades, bueno, hay un 55% que están en la alta cordillera, ¿ya? Y por otro lado tenemos propiedades que están en ciertas regiones en donde no se ha desarrollado minería o donde no hay distritos mineros consolidados. Y otro segmento que está cercano es donde son prácticamente hoy día todos los centros operativos que hoy día tiene la Enami para la compra de minerales. Entonces, dependiendo de la ubicación, del tamaño, del conocimiento geológico, hemos definido algunas estrategias para poder desarrollar y poner en valor estas propiedades mineras que son parte del patrimonio de la Enami. Una de ellas es dividir, ¿no? ¿Cómo se puede lograr eso? Y finalmente también, ¿cuál es el balance que se ha hecho de interesados por llegar a la propiedad, si no me equivoco, de estas pertenencias mineras de Enami? Bueno, lo que tenemos son aquellas que están más cercanas a los planteles productivos. En particular, nosotros arrendamos a los pequeños mineros nuestras propiedades mineras de manera tal de que ellos puedan usufructuar, ¿cierto?, de la riqueza que hay allí y poder entregar minerales a nuestras plantas. Claro. Ahí jugamos. Se arrienda a precios preferentes. Exacto. En realidad hay un estándar en la industria. Nosotros en general arrendamos con lo que se llama regalía. En general eso es un 5%, ¿cierto?, de las ventas, pero en casos particulares también tenemos algunos casos especiales en donde hemos hecho unas últimas medidas de poder rebajar esa regalía a 2,5%. Ese es un segmento.
y del cual hoy día se trabaja y tenemos una buena cantidad de contratos con mineros individuales. Después hay otros tipos de pertenencias mineras que la verdad es que son ya más de mayor tamaño o están más alejadas de los lugares donde tenemos nuestros centros productivos, y lo que hacemos es poder desarrollar licitaciones abiertas en que entregamos, ¿cierto?, a medianos empresarios, pequeños empresarios o asociaciones de pequeños empresarios para poder ya tomar conocimiento, y eso se hace a través de opciones mineras, en que pueden comprar directamente la propiedad o hacer un contrato en que se desarrolla la exploración, y después que tengamos la exploración definimos, ¿cierto?, si seguimos avanzando en la negociación. Ir paso a paso para poder amortizar lo que serían los costos de embarcarse en este tema, digamos. O sea, una de las cosas, exactamente, una de las cosas importantes que tiene la propiedad minera es que tiene alto riesgo, sí, claro. Y la forma de bajar el riesgo es haciendo exploración de manera tal de poder definir si efectivamente hay un yacimiento detrás de estas pertenencias mineras. Otro punto que ustedes han comentado, de hecho, Andrés, estuviste con el ministro Waldo Procuriza comentando lo que son estos planes de ENAME, evidentemente, es potenciar las pertenencias mineras. ¿Cómo se puede potenciar? ¿Hacia dónde apunta este punto? Bueno, como decía anteriormente, una de las líneas es poder licitar estas propiedades mineras. Por otro lado, asociarse con empresas mineras para poder desarrollar una exploración y finalmente poder determinar el valor de esos yacimientos. Y en algunos casos hay propiedades que tenemos nosotros que están cerca de otros proyectos, de grandes proyectos en alta cordillera, en que entramos ya directamente en una negociación con grandes empresas por el valor estratégico muchas veces que tienen esas pertenencias mineras para el desarrollo de algunos proyectos, para desarrollar sus infraestructura o algo por el estilo. Este plan de rentabilización de activos, como tú comentabas inicialmente, claro, porque es una empresa estatal, porque es parte también del trabajo de fomentar la pequeña y mediana minería, ¿se hace principalmente, ahí hago la pregunta, para no recurrir a recursos, a pedir recursos al Estado? Bueno, es una forma... Porque está esa alternativa, digamos. O sea, que obviamente tiene varios elementos. Lo que pasa es que la ENAMI no es una empresa minera como las que se conocen, en que se desarrolla, ¿cierto?, toda la actividad. Para las propiedades mineras hay dos tipos de empresas. Las junior, que compran con poca información y después venden estas propiedades mineras ya cuando tienen un yacimiento, o las major, que finalmente es la que hacen el proyecto típico desde explorar hasta comercializar finalmente el cobre. La verdad que nosotros lo que hacemos es tener las propiedades para desarrollar la minería, y nuestro objetivo en definitiva es poder generar mayor actividad, poniendo a disposición del mercado, en el segmento nuevamente mediana y pequeña minería, de estas pertenencias mineras, de manera que hayan interesados en poder hacer negocios mineros finalmente. ¿Hay plazos ya establecidos para llevar a cabo esta acción? Bueno, en el último directorio hablamos de poner ya mayor rapidez, vamos a generar ahí mayores recursos para poder hacer estas licitaciones abiertas y poner a disposición lo más pronto posible. Nosotros esperamos, ¿cierto?, de las 350.000 hectáreas poder empezar a trabajar en los próximos 2 años con negocios importantes que generen más actividad en la minería. Me imagino que en base también al catastro que ya ENAMI ha hecho con respecto a estas pertenencias. Claro. Darle prioridad a ciertas pertenencias, también ver cuál puede ser de alguna manera el aspecto estratégico logístico, considerando otro punto. Usted señalaba la situación de algunas pertenencias que están al lado, podríamos decir, en términos bien burdos, de otras compañías. Efectivamente, esa es como la prioridad nuestra. Tenemos, ¿cierto?, una situación todavía de desabastecimiento de nuestros planteles productivos. Nuestra idea es poder desarrollar la mayor cantidad de empresas o microempresas en torno a nuestros planteles productivos y poder abastecer nuestras plantas de manera tal de hacer este doble rol que tenemos, de generar actividad, pero también de que esta empresa sea financieramente sana. ¿Estos planes van a considerar las fundiciones de ENAMI? Bueno, eso es otro tema. En realidad la fundición de ENAMI, Paipote particularmente, está trabajando para lo que es la pequeña y mediana minería a través de lo que llamamos la maquila de los concentrados.
Estamos en pleno desarrollo de planes de inversión para poder cumplir, ¿cierto?, con el Decreto Supremo 28 y en la discusión de lo que va a ser el desarrollo futuro de esta fundición. ¿Cuál ha sido la recepción del gobierno, en este caso las conversaciones que ha mantenido con el Ministerio de Minería sobre estos planes? Bueno, sin duda es de poder activarlo, de darle celeridad y poder avanzar lo más rápido posible de manera tal de poder materializar estos activos y que finalmente se traduzcan en mayor actividad y que es parte, ¿cierto?, de lo que el gobierno ha dicho, de tener a la minería como el centro para el desarrollo económico del país. Hablemos un poquito del contexto de la pequeña y mediana minería. De hecho, estuvo con nosotros hace un par de meses comentando esto. ¿Cuál ha sido el proceso? También considerando que los precios a principio de año estaban bastante positivos. Sin embargo, han mostrado vaivenes. No estamos en la misma situación que hace 2 o 3 años, pero evidentemente genera algo de incertidumbre y cuando no se tiene la espalda financiera de una gran minería, es justamente este segmento pequeño y mediano que de alguna manera puede estar más complicado. ¿Se ha visto eso? Bueno, a ver, primero hablemos de números y resultados. Vamos. En lo que ha sido mayo-agosto, lo que ha pasado es que ha crecido en torno al 10% el número de productores comparado con el año 2017. Eso es muy importante porque denota, ¿cierto?, que ya ha habido una mejor actividad. Esto tiene que ver, obviamente, con el precio, pero también en esta primera mitad del año, pero también, ¿cierto?, con las medidas que hemos adoptado para poder favorecer al sector, de manera tal de poder liberar, ¿cierto?, de la carga financiera que han tenido en los últimos años, a propósito de los bajos precios, particularmente de los años 15 y 16. Bien, Andrés Ugarrit, muchísimas gracias por acompañarnos. Todo un éxito entonces con estos planes de ENAMI y la importante labor que hacen y realizan para la minería nacional. Que esté muy bien. Bien, muchas gracias. Un gusto, gracias. Vamos a una pausa, regresamos, más temas que ponemos aquí en la mesa de Reporte Minero. No se vayan. Bien, volvemos a Reporte Minero. Si bien existe avance en materia de acceso a la justicia ambiental, empujado por la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente y también de los tribunales ambientales, hoy existe debate sobre si esa institucionalidad logra entregar respuestas concretas a reclamos y también exigencias de la ciudadanía. Nos acompaña para hablar de este interesante tema Alejandra Donoso, abogada y directora ejecutiva de la ONG Defensoría Ambiental. Alejandra, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias. A ver, primero, en el aspecto macro, ¿cómo evalúas tú la actual institucionalidad medioambiental? Mira, yo creo que en primer lugar hay que decir que desde el 2010 hacia atrás y el 2010 hacia adelante, que fue la fecha en que se creó la institucionalidad ambiental, ha habido ciertos avances. Sin duda alguna, los problemas medioambientales y socioambientales que tenemos en Chile requieren muchísimo más de lo que tenemos hasta hoy día. La Superintendencia del Medio Ambiente, por ejemplo, que es un órgano fiscalizador, ha acotado su interpretación en torno a qué es lo que tiene que fiscalizar, principalmente porque no tienen recursos personales en cuanto a recursos humanos propiamente tal. El sistema de evaluación de impacto ambiental es más bien un sistema de evaluación de impactos, como su nombre lo dice, pero también es la puerta de entrada de la inversión. Y es inversión que en general plantea externalidades negativas en los territorios y en las comunidades. Por lo tanto, no basta la tramitación sectorial de proyecto por proyecto, no basta la fiscalización acotada de ciertos instrumentos de gestión ambiental, porque recordemos que en nuestro país existen industrias instaladas previa a la existencia del sistema de evaluación de impacto ambiental y por lo tanto no tienen una resolución de calificación ambiental que la superintendencia pueda ir a fiscalizar fácilmente. Lo que ha ocurrido en el caso de las industrias más antiguas es que se han ido modificando en el camino y son esas modificaciones específicas las que han ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, si bien hay un avance respecto a lo que teníamos antes, sin duda alguna que falta muchísimo. ¿Hacia dónde se puede avanzar en ese sentido? ¿Qué es lo más urgente? Porque se ha hablado de una nueva institución medioambiental desde el gobierno, desde los ministerios que están y que atañen finalmente en este proceso. ¿Cómo se avanza de una buena manera para que finalmente los distintos stakeholders, como se llama, los distintos grupos de interés en un proyecto, finalmente puedan llegar a consenso? Ahí hay un elemento interesante de relevar
que tiene que ver con esta oficina de aceleración de proyectos sustentables que está debajo del Ministerio de Economía, no está debajo del Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Ahí hay un indicio interesante en cuanto al análisis que uno puede hacer de esta institucionalidad. ¿Te parece bien? Porque algunos decían, bueno, pero más bien ellos van a funcionar para ir destrabando, valga la redundancia, trabas, cuellos de botella, pero no para el fondo finalmente de lo que es la certificación medioambiental. Exactamente. Ese es el problema que tú ves, ¿no? Exactamente. Porque lo conversamos de hecho aquí en el programa y nos descartaban eso, que está dentro del know-how, de la experiencia que se quiere ir acumulando de esta oficina, poder abordar los dos temas. De hecho, esa es una oficina que tiene un listado de proyectos catalogados como sustentables, pero no están los criterios para definir por qué están ahí esos proyectos. Hay megaproyectos, hay otros más pequeños, hay impactos. Entonces no está claro en función de qué se define para ese listado cuál proyecto es o no sustentable. Ahí hay un primer problema, digamos. Sin duda alguna. Otro problema muy grande, importante que tenemos, tiene que ver con el ordenamiento territorial. O sea, en Chile carecemos de una política de ordenamiento territorial acorde a las necesidades de los territorios y de las comunidades que los habitan. Hoy día lo que sucede lamentablemente es que los proponentes de proyectos, las inversiones, vienen a instalarse a los territorios y a las comunidades. A veces se les entrega información sobre de qué se trata el proyecto, sí, para que las personas potencialmente afectadas hagan sus observaciones. Y punto. No hay una decisión previa de parte de las comunidades en torno a cuáles son los proyectos que estamos dispuestos a tener en nuestro territorio y cuáles no. Ahondemos un poquito en eso, los mecanismos de participación ciudadana, que de hecho en todo este proceso de desarrollar una institución más robusta, de mayor fiscalización, de mayor contacto con aquellos quienes tienen que vivir con los proyectos, se ha dicho que se ha avanzado. A tu juicio, el juicio de la ONG, ¿ha habido un avance? ¿Estamos bien encaminados para esa participación de la ciudadanía? Que ha estado muy al debe, hay que decirlo, y se genera con muchos problemas, como por ejemplo proyectos que en fases finales, antes de construirlos, terminan siendo judicializados por ese tema. Exacto. Partiendo de la base de que estamos muy al debe, dejando eso súper en claro, hoy día, por ejemplo, tenemos un proyecto de ley de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental que en el tema de participación ciudadana lo que busca es acotarla, es restringirla, es limitar los plazos. Si bien se plantea una participación previa, no están definidos cuáles son los estándares de esa participación previa. Y se plantea la posibilidad de vicios en esa participación que tienen que ver con la potencialidad y la posibilidad que tienen las empresas y las industrias de llegar a acuerdos satisfactorios también para las comunidades. O sea, hoy día tecnología para disminuir las emisiones, por ejemplo, para disminuir en general las externalidades negativas, existe. Claro. Pero eso requiere inversión y voluntad, sin duda alguna. Y llevar a que se apliquen. Y llevar a que se apliquen, porque hay muchos compromisos en resoluciones de calificación ambiental que no son cumplidos y eso lo vemos cuando la Superintendencia del Medio Ambiente fiscaliza. Y después, de hecho, se ve cuando hay que recalificar esa certificación a través de medidas de mitigación que se van incorporando, pero años después. Años después, claro. Y ese es un gran problema también. Que es un problema no solamente para las comunidades, sino también para las empresas, porque finalmente se le van sumando nuevos elementos que no estaban considerados en el inicio de la certificación medioambiental. Exactamente, exactamente. Otro problema fundamental que tenemos en este sentido es la carencia de normas en Chile. Lamentablemente, el ordenamiento jurídico ambiental tiene bastantes elementos en cuanto a la institucionalidad ambiental. Tenemos toda una ley que creó una nueva institucionalidad ambiental, que es la 20.417, que se puso en ejecución en el año 2010. Pero en cuanto a normas de protección del medio ambiente, normas de fondo, estamos muy al debe. Hoy día, por ejemplo, las normas de emisión que rigen en Chile son acotadas a ciertos elementos contaminantes que no son todos los presentes en los distintos territorios y tenemos, por ejemplo, lo que sucede en las denominadas zonas de sacrificio como Quintero y Puchuncaví, que tenemos un cóctel de emisiones desconocido. Claro. Y por otra parte, el universo acotado de contaminantes que sí están regulados
tienen estándares muy inferiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud o llevados a cabo por los países OCDE, y que son precisamente las emisiones que están asociadas a impactos en salud que están estudiados. Entonces, hay una mezcla de cosas. El primer problema y el primer elemento que tenemos que analizar al hablar de participación ciudadana y de la mano de eso, de justicia ambiental, es el acceso a la información. La comunidad tiene que saber cuáles son los impactos que se van a generar en su territorio. Mucho trabajo por hacer, de todas maneras. Alejandra Donoso, nuevamente, gracias por acompañarnos y compartir esta conversación con Reporte Minero. Gracias a ti. Que estés muy bien. Bien, seguimos con el programa con una nota súper interesante. A partir de información continua aportada por los propios equipos, hoy es posible el análisis de datos en tiempo real a fin de retroalimentar al operador de la maquinaria y también a la compañía para corregir procesos en línea y dotar de mayor eficiencia y seguridad a la minería. Lo revisamos en esta nota. Con el objetivo de incrementar sus niveles de productividad, la industria minera ha incorporado el uso de Big Data para el análisis de sus operaciones. La industria minera es súper intensiva en la generación de datos. Además se estima que entre el 2 y el 3% de los datos realmente son usados cotidianamente. Entonces estamos hablando de que hay como un 98% de datos que tienen un tremendo potencial. Esta demanda exige a los proveedores de equipos de cargueo y transporte incorporar innovación que permita aumentar los niveles de seguridad y eficiencia. Es factible hoy en día de hacer mucho más análisis, más rápido, en tiempo real, para poder retroalimentar, digamos, al operador de la máquina y a nuestro cliente minero para poder corregir sus procesos en tiempo real. Estamos hablando, por ejemplo, que capturamos sobre 5 millones de eventos, ¿cierto?, de alarmas y más de 7 billones de puntos, ¿cierto?, de datos, lo cual nos permite entregar justamente ese valor identificando las variables, identificando la ineficiencia, ¿cierto?, que se pueden encontrar escondidas de los datos. La ciencia de datos, a través de una metodología, lo que va a permitir es estructurar esa información, analizarla, para poder responder esas preguntas que la industria está buscando. Hay una fuente de datos importante para apoyar la labor del mantenimiento y también desde el punto de vista operacional y seguridad. El límite está exclusivamente en solicitarlo, en ver cuáles son las potencialidades, digamos, de cada cliente. No son los datos, es el análisis de los datos. O sea, no es el Big Data, sino es cómo analizamos ese Big Data y cuáles son las cosas que tomamos. El control, monitoreo y análisis de la performance de los equipos permite identificar prácticas ineficientes y realizar mejoras continuas. Hoy, las compañías apuntan a sacar el mayor provecho a la generación exponencial de conocimientos que permite esta tecnología inteligente para así alcanzar o superar sus metas financieras y de operación. De acuerdo al último informe del INE, la ocupación en el sector minero se ha incrementado en 6,2% en los últimos 12 meses. Esto se traduce en 12.000 nuevos puestos de trabajo. Si bien la fuerza de trabajo en las regiones mineras también sufrió un incremento de más de 33.000 trabajadores en el último año, Tarapacá, Antofagasta y Atacama registran una tasa de desempleo sobre el 8%.